Lo que decimos, la manera en la que actuamos, dice mucho del Dios que adoramos. Si los seguidores de una deidad se comportan de esta forma, ¿cómo se comportará entonces esta deidad? Los creyentes, hermanos, deberíamos ser los cristianos y los ciudadanos ideales de esta sociedad. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos visitan. Que el Señor les bendiga. Para quienes no me conocen, mi nombre es Julio Padilla y este día voy a estar compartiendo el consejo de la palabra de Dios con ustedes. Todos hemos escuchado, por alguna o por otra razón, del país de Indonesia. Indonesia es un país que es definitivamente politeísta. El asunto con Indonesia es que además de representar un pequeño porcentaje de la población cristiana en el mundo, también tiene otras corrientes religiosas como por ejemplo el hinduismo, el confucianismo, el islam y algunas otras pequeñas por ahí. El asunto de Indonesia es que Indonesia es un país que obliga a la gente por ley a declarar en su identificación o cédula a qué religión pertenecen. Y sea que uno sea devoto a una religión o no, el asunto del gobierno de Indonesia es tener el control de la unidad religiosa que se profesa en la región. Alguna gente ve a esto como una uniformidad religiosa. Alguna otra gente hace críticas al respecto. Y en la superficie, Indonesia aparenta ser una nación uniformemente religiosa. Pero en realidad muchos eligen una religión sin realmente creer en ella. Algunos ganan puntos por profesar abiertamente en su cédula o identificación que son, por ejemplo, devotos a la religión hinduista y confucianista. Si bien el cristianismo no es abiertamente prohibido, no es sinónimo de ganar puntos con el gobierno. Así que la fe en Indonesia se convierte en una cuestión de identidad más que de convicción. Y las naciones del mundo pueden ver a Indonesia como una nación que ejerce poder, que ejerce presión sobre los ciudadanos. Pero lo que Indonesia abiertamente expresa con esta forma de gobierno es que la religión debe permear la vida de todas las personas, sea que alguien crea en alguien llamado Jesús, sea que alguien crea en Brahma, o sea que alguien crea en alguna otra deidad que hay allá afuera. Ellos dicen que la religión debe permear los aspectos individuales y prácticos de todas las personas. Ese es el mensaje que Indonesia le manda al mundo cuando le dice a sus ciudadanos que expresen abiertamente a qué religión pertenecen. Y cualquier intento de un ciudadano de convertirse a otra religión que no sea la que está en su cédula, eso es sinónimo de traición. Pero miren, lo interesante de esto es que Indonesia verdaderamente le hace ver al mundo que la religión permea. Y la gente sabe cuando hace sus compras, cuando ejerce su trabajo, cuando los niños van a la escuela, que la deidad en la que ellos creen los está viendo. Sea que ellos crean en Brahma, en Jesús o en alguna otra deidad, la gente de ahí sabe que la deidad a la que le rinden tributo y adoración es una deidad que está encima de ellos todo el tiempo. Tanto que incluso está en su cédula, en algo tan sencillo y práctico como eso. Y miren, no es así de cierto con todo el mundo, con las demás naciones. El cristianismo, por ejemplo, algunos participantes del cristianismo no ven, algunos creyentes no piensan que el Señor está inmiscuido en los asuntos diminutos de la vida. Hasta hace algunos siglos la gente pensaba que Dios estaba en la iglesia, pero no en el supermercado. Que el Señor estaba en la misa, pero no, por ejemplo, en el hogar.
cuanto más uno acentuaba lo sagrado de lo secular, menos era Dios una característica de la vida diaria. Lo interesante de ver que algunas personas piensan de esta forma es que cuando ellos piensan de esta forma, uno puede ver que ellos todavía no creen o no tienen una idea teológica y bíblica acerca de la omnipresencia de Dios. La Biblia nos habla acerca de los atributos de Dios. La Biblia habla de que el Señor es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en todas las conversaciones. Él está cuando le susurramos a alguien algo. Él es capaz de saber qué es lo que estamos pensando en la ducha, en el baño, en el carro mientras manejamos. E incluso lo que vamos a decir después. El Señor está en todos los aspectos prácticos de la vida. En la política, porque alguna gente piensa que Dios no está en la política, que no está en los deportes, que no está en la música. El Señor está inmiscuido en todas partes. Lo que quiero que vean con esto, hermanos, es que la fe cristiana, la Biblia, nos hace ver que el Señor, entre otras cosas, Él es omnipresente. Y en el pasaje que vamos a ver ahorita, en Génesis 21, lo que vamos a ver es a un Dios omnipresente. Ustedes van a darse cuenta que entre los versículos 22 al 34 se va a dar continuación y se va a narrar la secuela de lo que empezó en el capítulo 21. Y en realidad lo que vamos a ver en el texto de ahora es una serie de eventos que nos va a permitir ver la presencia de Dios en asuntos tan prácticos como las relaciones personales, las relaciones comerciales y también los asuntos de adoración. El capítulo 21, versículos 22 al 34, es un texto, hermanos, que nos va a permitir ver a Dios en todos los aspectos de la vida. Y aunque aquí parece que solo hay una conversación y un trueque, algo que es bien popular o era popular en la región del cercano oriente, los eventos aquí narrados nos van a permitir a ver a nosotros que el gobierno de Dios está sobre los asuntos de todas las personas. Y si bien ahora vamos a ver el origen de las alianzas y los juramentos, también el texto nos va a permitir ver cómo Dios está inmiscuido en los asuntos pequeños, en los asuntos grandes, obrando de manera micro, pero también obrando de manera macra. Así que vayan en sus Biblias, por favor, al capítulo 21 de Génesis. Vamos a considerar los versículos 22 al 34. Génesis 21, versículos 22 al 34. Dice la Escritura: aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me hablarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se lo dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí lo juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba, se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno.
Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Oremos, esta es la palabra de Dios. Padre eterno de la gloria, benévolo elector, te damos gracias por tu palabra y porque textos como este y otros nos permites ver que obras en los pequeños detalles de la vida y que estás presente en las cosas más sencillas de esta. Te damos gracias porque tu palabra es inspirada y porque esta sigue hablando a nuestra vida, a nuestro contexto de iglesia y a nuestra sociedad. Oro en esta tarde para que nos permita ver las maravillas de tu palabra, para que nos permita ver a Jesús, su plan redentor, para que convenzas de pecado al amigo que nos visita, para que edifiques a tu iglesia, para que la consueles y para que la animes a la carrera que tiene delante. Gracias, Padre, por llevar a cabo otra reunión y también otro estudio de tu palabra. Oramos que nos permitas ver la practicidad de este texto y asimismo que nos permita verte a ti en todos los asuntos de nuestra vida. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 21 se narra la secuela de lo que ha comenzado en el capítulo 20. Si nunca han escuchado acerca de la historia de Abraham y de Abimelech, básicamente lo que sucede aquí es que hay un hombre elegido por Dios para llevar a cabo la misión del plan redentor y fructífero de Dios en la tierra. Dios, de manera personal, hace un pacto con Abraham. Y entre otras cosas, pasan los años y Abraham tiene problema para tener hijos debido a su avanzada edad. Y además de tener problemas para poder tener un hijo, él también tiene problemas con algunas de las naciones vecinas y particularmente con algunos de los reyes. Hasta el momento en Génesis hemos visto una guerra, pero a continuación, si bien no se desarrolla una guerra, hay un conflicto con otro rey. Así que Abraham es un hombre elegido por Dios para llevar a cabo el plan redentor de Dios y también Dios establece un pacto con Abraham. Así que ahora Abraham, en el capítulo 21, no solo el texto nos habla acerca de que finalmente ahora es capaz de tener hijos, sino también de que tiene un conflicto que se viene arrastrando desde el capítulo 20. Y básicamente este conflicto es que Abraham ha mentido a un rey llamado Abimelech de la región de Gesar. Entonces, en el texto que acabamos de leer están Abraham, el hombre que ha tenido un trato personal con Dios, aquel con quien Dios ha establecido un pacto, y también vemos a Abimelech, que es el nombre que acabamos de leer aquí. Y aquí en este capítulo llevan a cabo una conversación de un conflicto que habían tenido en el capítulo 20. Básicamente el conflicto que ellos habían tenido, Abraham y Abimelech, es que Abraham le había mentido a este rey de que la mujer que llevaba a la par era su hermana, y no era su hermana, era su esposa. Entonces, en un sueño, Dios le habla a Abimelech, el rey de Gesar, para que le devuelva la mujer a Abraham. Y Abimelech se declara inocente porque él no sabía. Él, en otras palabras, estaba diciendo que había sido engañado. Así que va, le devuelve la esposa a Abraham. Y no solo eso, sino que para tener paz con Abraham, él también le da ganado. Le da de algunas ovejas y también hace un trato con él, que es una extensión de lo que acabamos de leer, para que en lo que sea que Abraham ande, que por favor su Dios no se meta con él. Lo que sucede aquí en el capítulo 21 entonces, hermanos, es que estos dos hombres vuelven a conversar luego de ese conflicto que habían tenido. Y lo que nos relata el capítulo 21 es que estos dos
llevan a cabo una resolución al conflicto. Y es lo que va a tratarse en realidad la historia de los versículos 22 al 34. Pero para efectos prácticos, vamos a estudiar este texto de tres maneras. Y estos van a ser los 3 puntos que vamos a considerar ahorita. Y que también son puntos que nos van a ver y a permitir entender la practicidad de este texto. Básicamente vamos a ver cómo Dios obra en los elementos más esenciales de la vida. Y también a raíz y gracias a los eventos de Abraham, vamos a ver cómo Dios obra en las cosas pequeñas. Así que la presencia de Dios va a desarrollarse y vamos a poder verla de 3 formas. La primera es Dios y las relaciones personales, entre los versículos 22 al 24. Dios y las relaciones personales, el punto 1. Punto 2, Dios y las relaciones comerciales. Vamos a considerar eso entre los versículos 25 al 31. Dios y las relaciones comerciales. Y Dios y la adoración. Y esos van a ser los versículos 32 al 34. Así que vamos a ver a Dios y las relaciones personales, Dios y las relaciones comerciales y Dios y la adoración. Este texto, vamos a ver la presencia de Dios en los aspectos prácticos de la vida de Abraham. Uno, quizá cuando lee este texto, puede pasar desapercibido de que Dios está mismo ahí. Mientras Abraham está negociando allí con este hombre Abimelech y están resolviendo un conflicto, Dios está también ahí. Cuando Abraham sale al encuentro con Abimelech y Abimelech lleva a uno de sus hombres llamado Ficol, Dios está también ahí. Cuando Abraham, en los versículos finales, él va a plantar una planta llamado tamarisco, Dios está también ahí. Dios no está en esa planta. Y eso es lo que hace ver el panteísmo. Pero Dios ciertamente está en el evento de eso. Y también cuando ellos se despiden, Dios está también ahí. Así que, hermanos, esto lo digo para que nosotros veamos que en todo lo que va a suceder aquí en el versículo 22 al 34, Dios está presente. No hay nada de lo que Dios no esté dentro. Así que aquí vamos a ver estos 3 puntos. El primero de estos es que, como vimos en el versículo 22, a medida que pasa el tiempo y ya luego de que Abraham finalmente tiene un hijo y se desarrollan algunos eventos en el libro de Génesis, Abimelech y Abraham salen el uno al encuentro del otro, se reúnen. Y aquí dice que a esta reunión Abimelech, que recuerden, es el rey de la zona, lleva a un hombre que se llama Ficol, y este era el jefe del ejército. Así que aquí está Abimelech y lleva a su compañero Ficol para platicar con Abraham. Y en este primer punto, nosotros vemos que Abimelech hace una declaración bien interesante acerca de quién es Abraham. Esta declaración dice en el versículo 22, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, dice Abraham. Ellos están teniendo una conversación, están resolviendo un conflicto, y aquí se hace memoria de lo que ha sucedido en el capítulo 20, que es que ellos ya habían tenido un conflicto. Y si bien la primera interacción entre Abimelech y Abraham se centró en una reunión de engaño, lo que sucede aquí en los versículos que acabamos de leer es un episodio que se va a centrar en un acuerdo pacífico. Así que aquí ellos van a establecer un pacto para estar bien el uno con el otro. Lo que resulta interesante, como les dije, son estas palabras que Abimelech le dice a Abraham. Él dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Y luego de eso él le hace realizar un juramento. Pero ¿por qué estas cosas resultan interesantes? Miren, la gente a menudo dice que la gente está bien con Dios porque tienen mucho dinero en su cuenta de banco. La gente a menudo dice que Dios está contigo, hermano, porque tienes un buen carro.
Dios está contigo porque todo lo que haces prospera. Pero eso es cierto. Realmente el tener dinero, realmente el tener un buen carro, el casarse con la persona que uno quiere es sinónimo de la prosperidad divina. ¿Eso es cierto? Bueno, habría que presentar casos concretos acerca de cómo otros personajes que no tuvieron la misma suerte, se muestra que Dios también estuvo con ellos. Esto es interesante, hermanos, porque Dios estaba con Abraham, pero no estaba con Abraham. Y Dios no se mostraba que estaba en la vida de Abraham necesariamente porque Abraham tenía mucho ganado, porque Abraham sabía resolver conflictos. Lo que nos dice el libro de Génesis es que Dios estaba con Abraham porque Dios había establecido un pacto con Abraham. Esa es la razón por la que Dios estaba con Abraham. No es por razones ajenas. Y lo que es de admirar es que Abimelech es capaz de ver que Dios está con Abraham. Una pregunta que podemos hacernos de esto es, ¿la gente ve a Dios por lo que presumimos o por lo que hablamos acerca de él, o por la vida, la clase de vida que vivimos? Abraham, de acuerdo a lo que hemos leído hasta el momento en el libro de Génesis, no parece ser un hombre farandulero, no parece ser un hombre que presume de lo que tiene ni de quién es. De hecho, el libro de Génesis dice que Abraham era un hombre que caminaba recto, era un hombre recto delante de él. Abraham caminaba con Dios, en otras palabras. Abraham definitivamente no era un hombre farandulero, no era un hombre que le gustaba presumir de lo que tenía, ni de las posesiones que tenía. Abraham era un hombre que podía decir que Dios estaba con él porque tenía un pacto con él. Y miren, hermanos, lo que esto significa es que el Señor no está presente con las personas necesariamente porque las personas tengan un buen trabajo. Que una persona tenga un buen trabajo no es necesariamente un sinónimo de que el Señor está con él. Eso es algo que nuestra cultura religiosa le dice a las personas. La cultura religiosa de nuestros días le dice a la gente que cuanto más tiene, uno más puede ver la prosperidad de Dios. Pero Dios no está necesariamente con las personas porque éstas tengan necesariamente dinero, tengan necesariamente una casa propia o un carro. Y no dejemos que estas cosas sean la evidencia de tener verdaderamente una relación con el Señor. Las cosas materiales no son sinónimo ni la evidencia de tener una relación con el Señor. Y debido a que el Señor está presente en las relaciones personales, nosotros tampoco necesitamos jurar. Eso es algo que se dice aquí. Miren, en el versículo 22 y 23 y 24 se dice de que Dios estaba con Abraham, pero no por las razones que ahora creemos. Pero no solo se menciona eso, sino que en el episodio entre los versículos 22 al 24 se dice de que Abimelech le hace jurar a Abraham una cosa. Y él dice, júrame que no, por Dios, que no obrarás falsamente conmigo. El Señor está en las relaciones personales de todas las personas, en las conversaciones más íntimas, en las conversaciones más casuales, en las conversaciones más formales. El Señor está en todo. No solo está con aquellos que no necesariamente tienen dinero, sino que también está en las conversaciones, en las relaciones personales de la gente. Lo que eso significa, hermanos, es que los creyentes no necesitamos jurar por Dios para que nuestra palabra sea tomada como válida. Nosotros no necesitamos jurar, sino que lo que nosotros decimos, porque somos hijos de Dios, debería ser una razón suficiente para que las personas nos tomen en serio. Hay alguien que dijo que cuando no mentimos tenemos un poder infinito de decirle a la gente que somos honestos, pero cuando decimos una mentira tenemos un poder infinito contra nosotros. Los creyentes no necesitamos jurar en el nombre de Dios. De hecho, esa es una ofensa y eso es algo de lo que se habla en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Los creyentes no necesitamos jurar por Dios.
Los creyentes no necesitamos alardear de las cosas que tenemos para decirle a la gente que Dios está con nosotros. Jurar no es sinónimo de tener una relación con Dios. Presumir, alardear, farandulear no es sinónimo de tener una relación con Dios. Lo que sí es sinónimo de tener una relación con Dios es, como expresa el libro de Génesis, es que uno camine con el Señor. Eso es tener una relación con el Señor. Así que, hermanos, ¿qué tan presente ustedes tienen la omnipresencia de Dios cuando están con otros? ¿Cómo ven ustedes la presencia de Dios cuando pueden hablar de lo que sea con quien sea? ¿Ustedes ven o recuerdan la presencia de Dios cuando están teniendo conversaciones casuales con otras personas? Lo que es cierto de este punto 1 que estamos viendo entre los versículos 22 a 24 es que el Señor está en todo lugar. El Señor está en las relaciones personales. Lo que ustedes hablan de manera íntima con sus amigos, para bien o para mal, el Señor está ahí escuchando. El Señor no está fuera de esa conversación. Lo que la gente trame a escondidas para beneficio o perjuicio de otros, el Señor está ahí también. El Señor está presente en las relaciones personales de propios y extraños, de todas las personas. La presencia de Dios, hermanos, está en todas partes. Y probablemente ustedes sepan que, bueno, omnipresencia significa que Dios está en todo lugar. Bueno, eso ya lo sé. Pero miren, pasajes como este nos permiten ver que verdaderamente el Señor está en los aspectos prácticos, las cosas cotidianas de la vida. Probablemente el asunto de la omnipresencia de Dios como atributo sea algo con lo que ustedes ya están familiarizados. Pero no dejen que la familiaridad de una cosa les permita perder la belleza del texto. Porque pasajes como este nos permiten ver eso. El Señor está presente en todos los asuntos de la vida. Y a raíz de eso deberíamos preguntarnos si nosotros somos capaces de poder ver la presencia del Señor y qué es lo que nosotros pensamos cuando recordamos la presencia del Señor. ¿Diríamos la misma cosa o nos quejaríamos de la misma forma con una persona cuando recordamos que Dios está ahí? Ciertamente Dios está en las relaciones personales. Ahora, vamos al punto 2. Entre los versículos 25 al 31 vemos qué sucede luego de que Abraham jura. Si bien el texto dice de que Abraham juró, porque él dice, yo lo juro, le dijo a Abraham, el texto no está necesariamente avalando lo que ha hecho Abraham. No está diciendo que está bien. Así que lo que sucede ahora es que luego de que Abraham jura, que no es necesariamente algo bueno, lo que sucede es que ahora Abraham levanta una queja a Abimelec. A pesar del engaño que el rey Abimelec había sufrido por parte de Abraham, Abimelec todavía continuaba siendo amable con él. Recuerden, Abimelec había sido engañado por Abraham porque éste le había dicho que la mujer que iba a la par era su hermana y no su esposa. Así que había sido engañado. A pesar de que había sido engañado y casi sucede un juicio esa noche, Abimelec todavía continuaba siendo amable con Abraham y le había dado regalos de ganado, como vemos en el capítulo 20. Así que ahora Abraham apela a esa confianza que comienzan a tener y levanta una queja. Él busca realizar un pacto para que ellos dos puedan tener y puedan seguir teniendo buenas relaciones. Y este pacto es interesante porque es algo bien simple. Si ustedes ven, realmente el pacto que ellos hacen es a raíz de un pozo de agua. Es algo bien simple. Lo que Abraham le dice a Abimelec es que algunos de los trabajadores, de los pupilos de Abimelec, habían tomado el pozo que en un principio le pertenecía a Abraham. Así que luego de que él jura, le dice, mira, aprovechando, también quiero hablarte acerca de este pozo
que algunos de tus hombres han tomado de mi propiedad. Y él levanta esta queja para decirle de que él quería ese pozo de vuelta. Y a partir de eso es que ellos realizan un pacto. Como se va a ver ahorita entre los versículos 25 al 31, Abraham incluso va a poner sobre la mesa bienes materiales, va a poner ganado y va a devolver el favor que Abimelec también le había dado. Miren esta parte en el versículo 21, dice: pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo sabía hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte a 7 corderas del rebaño. Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé en este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Así que este pacto básicamente se realiza porque Abraham necesita de vuelta el pozo que le había sido tomado por los hombres de Abimelec. Él quería de vuelta este pozo, y fíjense que lo que refleja este pacto es la necesidad del área. En ese entonces, quizá para nosotros no resulte tan importante o tan decisivo pelear por un pozo de agua, pero en ese entonces la región en la que se vivía era una región carente de agua. Así que cuando uno entiende lo que hay detrás, uno entiende de que bien Abraham tenía un punto. Él quería de vuelta algo que le pertenecía en principio, pero también porque era una gran preocupación para la gente de la época. El asunto del agua y el asunto de la tierra era un asunto bien importante en la vida de las personas. Y las tribus, la gente, las aldeas del área se disputaban precisamente por eso. Las guerras podían salir de conflictos pequeños, como un pozo de agua, como el agua, o simplemente por un poder de tierra. Muchas cosas podían salir mal si no se tenía un diálogo, si no se podía llegar a una resolución. Así que Abraham aquí levanta esta queja. Y al parecer Abimelec, como ustedes leyeron, parece no tener ningún conocimiento de lo que había pasado. Y Abraham entonces decide abordar esta preocupación y le dice a Abimelec que le va a dar ovejas y que le va a dar ganado como una señal entre ellos. Y él ahí está devolviendo la amabilidad y el favor que Abimelec le había dado en principio, en el capítulo 20. Y esto dice el versículo 30 y 31 que sucedió ahí en la región de Beerseba. Y miren, hermanos, esto es bien importante porque nos permite ver la actitud con la que Abraham dice las cosas, la actitud que Abraham tiene para resolver este conflicto. Abraham bien pudo haber dicho: yo soy Abraham, yo soy la persona que tiene el pacto con Dios. Así que tú, Abimelec, dame lo que es mío. Miren que la actitud de Abraham no fue una actitud déspota, no fue una actitud abusiva. Él va, tiene una conversación y a cambio de eso él le da ganado. Hay personas en la actualidad, hermanos, que poseen liderazgo en las esferas sociales, políticas y lastimosamente hasta religiosas, y ellos aprovechan su posición de liderazgo para ser déspotas con otras personas que están con ellos. ¿No han visto ustedes casos así? Abundan en toda la sociedad. Generalmente hay personas que se aprovechan de su poder y estas personas le dicen a otras lo que se va a hacer. No se lleva a cabo un debido proceso. Y lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que Abraham, en lugar de tomar ventaja de su investidura, de decir: yo soy el hombre que tiene la relación con Dios, él lo que hace es pedir y a cambio pagar de eso. Lastimosamente, eso es algo que no se ve de manera frecuente en nuestros días. Pero el Señor llama a las personas a que actúen de esta forma. Abraham no toma ventaja de su investidura.
Abraham, en lugar de exigir el pozo, él lleva a cabo un trato. Lo que se puede ver de esta parte del punto 2, hermanos, en cuanto a Dios y las relaciones comerciales, es que Dios también está involucrado en los aspectos de dinero y en los aspectos de tratos comerciales. Hay gente que dice que Dios no está involucrado en ciertos asuntos, que Dios se hace del ojo pacho con los asuntos de comercio, con los asuntos de deporte, con los asuntos sociales. Dios no está involucrado. No, haz lo que quieras en ese sentido. Hay gente que incita a otra a decir, eso no es un aspecto en el que Dios se mete. Pero si Dios es omnipresente, Dios está no solo en las relaciones personales, sino también en las relaciones comerciales. La omnipresencia de Dios, hermanos, está presente incluso aquí en este trato que lleva a cabo Abraham. Mucha gente se asocia con negocios malos, con tratos malos, porque piensan que a Dios no le importan necesariamente los tratos o los negocios. Y hay gente que se mete en negocios malos y se asocia con gente mala porque piensan que a Dios no le importa mucho eso. Él solo pide tu corazón. Él solo quiere que tú seas buena persona. Lo cierto es que Dios está involucrado aquí, hermanos, en este trato que Abraham lleva a cabo con Abimelech. Dios no es cierto que está involucrado en asuntos religiosos y en asuntos prácticos como la vida, el comercio, los deportes, no está involucrado. Dios está involucrado en todos los asuntos, en los negocios que llevemos a cabo, en las hipotecas que tengamos, en los préstamos que nosotros llevemos a cabo, en todo Dios está involucrado. No hay aspectos en los que Dios no esté inmiscuido. Eso bien es una corriente que se dice en nuestros días. Si bien eso es una corriente que se dice en nuestros días, eso no es bíblico. Dios está en todos los asuntos. Y el libro de Daniel dice que Él pone y quita reyes. Lo mismo se dice de la política, Dios está allí. Lo mismo se dice de los comercios, los negocios, Dios está allí. Las relaciones personales, Dios está allí. Así que lo que vemos de este punto 2 es que Dios está allí presente mientras Abraham lleva a cabo este trato que tiene con Abimelech. Dios está allí. Dios nos está haciendo del ojo pacho, o no es que a Dios no le importe un simple pozo de agua, como algunos lo hacen ver. No, Dios está ahí en todos los asuntos de la vida. Ahora, veamos este último punto de en qué más Dios está involucrado en la vida de la gente. Recuerden que estos eventos de la vida de Abraham nos permiten ver que Dios está involucrado en todo. Y además de las cosas que hemos visto en los versículos anteriores, ahora vamos a ver en los versículos 32 al 34 que Dios también está involucrado con la adoración. Dice el versículo 32, 33 y 34. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Después que ellos llevaron a cabo este trato y sellaron este trato con ganado, y después que las cosas quedaron claras, lo que hace Abraham ahora es plantar un árbol, una planta llamado un árbol de tamarisco. Y esto lo hace Abraham simplemente con la función de sellar un trato. Imaginen que eso que está haciendo allí, plantar esta planta llamada tamarisco, es simplemente un sello para que este sello sea la imagen visible a todas las personas de que ellos tienen un trato. Así que es lo que hace él. Planta este árbol para que este
árbol, esta planta, reflejara las acciones de ellos en el futuro. Y este pacto iba a recordar la fidelidad entre ellos. Recuerda que mientras pueda ver este árbol, pueden decir ellos en otras palabras, hay un trato entre nosotros. Y este pacto en realidad refleja las intenciones de ambos. Y miren, hermanos, con respecto a este punto, si bien nosotros no vemos ningún indicio de conversión de Abimelech, lo único que se dice es que cada uno siguió por su camino. Esa planta, ese árbol que fue plantado ahí, iba a servir para señal para él de que el hombre con el que había hecho un trato era un hombre que creía no solo en Dios, sino que, como Moisés, el autor, dice, en un Dios eterno. Si bien no vemos ningún indicio de conversión por el testimonio de Abraham, por las palabras que pudieron hablar, por la conversación que tuvieron, mientras ese árbol estuviera plantado allí, este hombre, Abimelech, y los suyos podían recordar que habían hecho un trato con un hombre de Dios. No sabemos tampoco qué más pudo haber pasado con Abimelech. Y aunque se menciona él otra vez en el capítulo 26 y no se sabe si es el mismo, lo cierto es que no se sabe algo más acerca de él. No se sabe qué pasó, pero se sabe de que él escuchó de que Abraham servía al Dios eterno. Y ese puede ser el caso de algunas personas. Miren, algunas personas escuchan hablar de Dios. Algunas personas escuchan lo que hace Dios alrededor de los suyos. Las personas afuera son capaces de ver cómo Dios obra en favor de sus hijos y todavía se siguen manteniendo distantes. No es simplemente decir Dios está conmigo porque me va bien. Lo que vemos aquí en esos versículos finales del capítulo 21 es que hay gente en la misma posición que Abimelech. Escuchan hablar de Dios. Esas personas que escuchan hablar de Dios probablemente tienen amigos, familiares, cristianos, escuchan lo que Dios hace en la vida de los cristianos, pero se siguen manteniendo distantes. Escuchan lo que Dios hace y todavía piensan, Dios está con todas las personas. Bíblicamente eso no es cierto. Ni bíblicamente es que todos seamos hijos de Dios. Quizás ese puede ser el caso de algunas personas. Algunas personas escuchan hablar de Dios, pero no tienen ninguna relación con Dios. Así que miren, la importancia de estos versículos finales es que los creyentes animemos a las personas que escuchan de Dios a que vean quién es Dios. Que los amigos que nos visitan no simplemente escuchen de Dios, sino que tengan una relación con Dios. Y lo que eso nos hace ver es que Dios está involucrado en la adoración. La adoración no es determinada por la manera en la que una persona la evalúe. La adoración no está determinada por nuestra manera de evaluarlo. La adoración está determinada por el Dios que creó la adoración. Él dice cuáles son los medios para la adoración y quién es el punto de esa adoración. Él es quien dice y establece cómo es la adoración verdadera. Así que Dios no solo está involucrado en los asuntos personales, comerciales, sino que Dios está involucrado también en la adoración. Él dice cómo quiere ser adorado. Él dice cómo quiere que las personas tengan una relación con Él, no simplemente de labio a la boca. Él dice cómo verdaderamente es una relación. Y este texto, hermanos, nos permite ver que Dios está involucrado en asuntos tan pequeños y microscópicos como un pozo de agua,
pero también asuntos de manera macra como la adoración. El Señor está involucrado en todos los asuntos de la gente. Así que ahora, para terminar con este tiempo, quiero animarlos a que hagamos algunas observaciones y también para que apliquemos el texto en nuestros días y ver qué es lo que podemos hacer a la luz de esta porción de la palabra de Dios. Ustedes vieron que Abraham no necesariamente tiene una buena reputación delante de Abimelech. Él desde el capítulo 20 viene como un hombre mentiroso. Y esta imagen que tiene Abimelech de Abraham no es necesariamente buena, ni necesariamente ejemplar. Y lo cierto es que siempre, de todas formas, se lleva a cabo un trato a pesar de esto. Pero la vida de Abraham refleja que hay algunas personas que son propensas a prometer algo y no lo cumplen, o que son propensas a dar su palabra, a decir algo serio, pero eso no es necesariamente la verdad. Hay algunos sectores de las religiones que dicen que los creyentes no deben inmiscuirse o tener relación absoluta con las personas incrédulas. En nuestra historia de hoy, sin embargo, en el capítulo 21 vimos de que Abraham tiene y lleva a cabo un trato. Ojo, eso que estoy diciendo no es una incitación para que ustedes vayan a hacer trato con personas de dudosa reputación. Pero lo que se dice en el texto es que Abraham lleva a cabo un trato con un hombre incrédulo. Y aunque no hay críticas necesariamente por parte de Moisés de lo que sucede aquí, simplemente se pide que Abraham sea honesto en lo que hace. Eso es lo que dice Abimelech. El autor no condena necesariamente lo que está sucediendo o no da su punto de vista, pero sí nos hace ver de que a Abraham se le pidió honestidad, que a Abraham se le pidió ser responsable por algo que viene arrastrando ya en el capítulo 20. Así que respecto a esto, hermanos, seamos personas que cumplen su palabra. Miren lo que sucede aquí. Abraham, como una persona que creía en Dios, él no es una persona honesta. ¿Qué mensaje puede obtener la gente de afuera como consecuencia de eso? Él no solo miente, sino que también tergiversa. ¿Qué mensaje puede tener Abimelech respecto del Dios que adora? Lo que decimos, la manera en la que actuamos, dice mucho del Dios que adoramos. Si los seguidores de una deidad se comportan de esta forma, ¿cómo se comportará entonces esta deidad? Los creyentes, hermanos, deberíamos ser los cristianos y los ciudadanos ideales de esta sociedad. Los creyentes deberíamos ser personas dignas de fiar, no personas que son propensas a dar su palabra y luego arrepentirse. No deberíamos ser personas que son conocidas por ser mentirosas. Los creyentes deberíamos vivir como nuevos humanos en la sociedad que nos rodea. Y que de toda la gente del distrito de Columbia, del estado de Maryland y de Virginia, que los cristianos seamos conocidos como ser los ciudadanos ideales. Y que seamos conocidos por ser personas apacibles, honestas, personas que no se enredan en cosas malas con gente mala. Que seamos obedientes a las autoridades y que seamos conocidos no solo por buscar la gloria de Dios, sino también el bien común. Pablo dijo algo de eso en el libro de Tito. Él dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza
de la vida eterna. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que nosotros deberíamos comportarnos como los ciudadanos ideales, esos que no mienten, esos que no buscan aprovecharse de la gente, esos que son justos en sus tratos, esos hermanos que si están involucrados en un préstamo de un automóvil, en la hipoteca de una casa o en cualquier acuerdo con otra persona, que sean personas por ser rectas, que actúen con integridad y que delante de otras sean conocidas por ser personas honestas. Y que como seguidores de Jesús, así como dice Él, nosotros también andemos en la verdad. Así que cumplamos nuestra palabra y seamos los ciudadanos ideales que el Distrito de Columbia, Virginia y Maryland necesita. Y no es una apelación a una salvación por obras, sino de una transformación por el poder transformador del Evangelio. No es la causa para ser salvo, sino la consecuencia de haber sido salvo. Además, hermanos, que participemos sabiamente en la cultura del distrito, que participemos sabiamente en la cultura de Maryland y también en la cultura de Virginia, que necesitamos rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. No todas las cosas están mal, porque todavía hay indicios del bien común de Dios en este mundo. Lo que eso significa es que aprendamos a participar sabiamente en las cosas buenas, pero también a rechazar las cosas corruptas. Que aprendamos a vivir pacíficamente con otras personas, que nos dediquemos a Jesús, al bien común, porque de esta forma es como vamos a poder mostrarle a las demás personas la belleza del mensaje de Dios. Y de esto se trató el capítulo 21 del libro de Génesis. Ahora les pido que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra. Padre eterno Dios, gracias por tu palabra y gracias porque nos permite ver en textos como el de ahora que tú estás, Señor, inmiscuido en todos los aspectos de la vida de los creyentes. No solo eso, sino que también estás involucrado en los asuntos de nuestro mundo, asuntos sociales, comerciales, políticos, interpersonales. Tú estás involucrado en todas las cosas. Recuérdanos, Señor, a la luz de lo que hemos aprendido ahora, que tengamos en cuenta tu omnipresencia cuando digamos algo, pensemos algo o actuemos de cierta forma. Por favor, recuérdanos tu omnipresencia y que podamos ser los ciudadanos ideales que nuestra sociedad del distrito de Maryland y de Virginia necesitan. Que las demás personas puedan ver la belleza del mensaje tuyo por la vida que vivimos. Ayúdanos a ser personas que andan rectas en todos sus caminos, a ser personas honestas y, Señor, a andar en integridad, no para ser salvos, sino como consecuencia de haber sido salvos. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.